Hola, buenos días. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por pensar en nosotros, el Ayuntamiento de Murcia, para esta jornada. Muchísimas gracias a Ecodet, muchísimas gracias por el clima y muchísimas gracias, Rebeca, que has hecho posible que estemos hoy aquí, ¿no? Bueno, desde Murcia estamos firmemente comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Ahora ya se viene denominando pues, acción climática. Tenemos una estrategia de mitigación y una estrategia de adaptación al cambio climático, ambas con el objetivo 2030. Si bien ahora, hace escasas semanas, se ha aprobado en el Pleno Municipal el objetivo de la neutralidad climática para el año 2050, entonces hay ciertos temas que vamos a tener que actualizar en estas hojas de ruta. Bueno, si tenéis alguna duda podéis planteársela por el clima o incluso después os dejo nuestro correo para que nos la paséis también por email sin problema. Mi nombre es María Cruz Ferreira Costa, y llevo la dirección del servicio. Es un servicio municipal, una agencia local de energía y cambio climático. Comenzamos como agencia ejecutiva de la Comisión del Programa de Energía Inteligente para Europa y ahora somos parte pues, del Ayuntamiento 100%. Básicamente hacemos todos los temas de eficiencia energética del Ayuntamiento, también temas de movilidad sostenible, temas de educación, concienciación ambiental, todos los temas de cambio climático y bueno, la eficiencia aplicada a todos los puntos, digamos, de energía en sí. Murcia, digamos, que tiene una larga trayectoria. Comenzamos ya, fuimos la primera ciudad española en mantener y manifestar este interés en el Pacto de Alcaldes, se denominaba así, el Pacto de las Alcaldías, en el año 2008. Para nosotros también fue muy importante el paso correlativo con los proyectos, digamos, SMART, con la zona inteligente. El primero que salió en su momento fue el Green Digital Charter, que era la reducción un poco de la huella de carbono para las TIC. Este año precisamente se cumplen 10 años de ese proyecto y tenemos que hacer un poco pues, la evaluación. Hicimos nuestro primer PAES, que antes era el PAES, no PACES, de 2008-2020, se aprobó en el 2010 y en el 2020 sí logramos todos los objetivos. ¿Os acordáis aquel famoso 20-20-20 para 2020? Incluso en alguno de los, digamos, puntos establecidos sobrepasamos ese umbral del 20% de ahorro, con lo cual la verdad estamos bastante orgullosos del trabajo que se ha venido haciendo. En el 2014 también fuimos una de las primeras ciudades en participar en el Mayor Sadat, que fue un poco la zona incipiente, ¿no? Del Mayor Sadat era la adaptación, ¿no? La adaptación de los alcaldes al tema del cambio climático. Sabéis que después se condensó todo y ahora ya es el pacto de las alcaldías por el clima y la energía. Primero fue energía, después clima y ahora ya sabéis que está todo condensado como tal. La estrategia de adaptación, que es el punto principal por el que estamos hoy aquí con vosotros, se presentó en el año 2018 y el plan de acción igualmente con vías 2030 fue aprobado en ese año. Como os decía, ahora en el año 2021 ya hemos firmado, pasado por pleno, el adherirnos a todos los, digamos, cláusulas del Pacto Verde Europeo. También este mes, va en concreto mañana, ahora mismo ya al pleno municipal, la adhesión a las alianzas de los alcaldes por el clima, que es, digamos, una fuente, digamos, de transmisión. Es un proyecto específico de comunicación en la implementación de las medidas del Pacto Verde Europeo en las alcaldías. Es algo que para nosotros también es muy importante. Creo que a veces no dedicamos el tiempo que sea necesario a comunicación. De hecho, estamos trabajando ahora con las universidades de Murcia, la universidad pública, la universidad privada, la UPCT, también en otros términos, pero bueno, con la UCAM también aquí en Murcia, digamos con las 3 universidades que hay, para de alguna manera incidir en estos temas de compromiso, de cambio climático y digamos también de medidas, ¿no? De fomento de esta comunicación, que muchas veces creemos que la gente sí sabe, pero que la gente a lo mejor no es consciente de toda la realidad, no está calando, esta idea de crisis climática no está calando y de alguna manera también nuestra responsabilidad ejercer ese poder, digamos, en la comunicación. Lo primero que empezamos a hacer en Murcia, cuando decidimos hacer una estrategia de adaptación, fue un estudio de proyecciones climáticas, un diagnóstico de vulnerabilidad, todo ello participado, siempre con todo, digamos, proceso de sociedad civil, siempre con una parte interna del ayuntamiento, digamos, todos los servicios implicados en todos los temas energéticos, que pueden ser, pues, educación, cultura, deportes, etcétera, con, digamos, el resto de entes externos, tipo una mesa interna primero, para dar ejemplo de buenas prácticas, y después una mesa externa de la energía como tal, y en esa mesa externa sí que estaban, por ejemplo, pues entidades como los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, colegios de abogados, la Cámara de Comercio, asociaciones de empresarios, universidades, el sector civil y demás. Ahora vamos a cambiar un poquito esta estrategia de comunicación, como decía, porque creemos que es imprescindible y de alguna manera vamos a intentar optimizarla. Como os decía, veníamos ya de esta trayectoria
y un poco de hacer estos análisis previos para tener, bueno, pues un poco hablar del proceso de elaboración de la estrategia, porque muchas veces nos dicen cómo empezamos y que quiero que sepáis que fue un proceso muy ordenado, que fue un proceso muy planificado y que de alguna manera se respetó todos los tiempos que fueron necesarios en estos procesos, ¿no?, de democracia participativa y de diálogo abierto para considerar, bueno, los recursos que teníamos de personal y económicos que estaban disponibles, que nunca son suficientes cuando se habla de cambio climático, y se emplearon prácticamente 2 años y medio, casi 3, en redactar la estrategia. Si queremos que la estrategia sea realmente participada y definir las medidas dentro de estos principios, hay que elaborar un documento que represente la realidad del municipio, que nadie quede atrás y que de alguna manera, bueno, queremos que la ciudad sea más resiliente, pero que también sea parte del proyecto, ¿no? Hay que ser parte de la solución, hay que ser parte del proyecto y con ello también, bueno, involucrar a la ciudadanía, porque al fin y al cabo le va a incidir en su tema de calidad de vida. Como os decía, empezamos con las predicciones climáticas, diagnóstico de vulnerabilidad, definición de estas medidas de adaptación, que para nosotros era importantísima antes de tener esta hoja de ruta, porque por experiencia es importante que las estrategias, como decía, no solo estén participadas, sino que tengan la hoja de ruta marcada a seguir, igual que el presupuesto que iría avalado, y todo el proyecto participativo definió todas estas medidas, seleccionando y priorizando de algunas maneras las que fueron coordinadas por el propio ayuntamiento y las que eran más relevantes. Fue un trabajo en equipo, no os voy a decir que fue un trabajo fácil porque fue arduo desde el primer momento y bueno, os animamos a todos los municipios que tengáis dudas que nos preguntéis cómo lo hicimos y que emprendáis este camino de la adaptación, porque ya no solo vale, lo sabemos todos, ¿no?, con temas de mitigación, sino que la adaptación es importante. Entonces, entendemos que hay pequeños y medianos municipios que pueden pensar que todo esto es como muy complicado o muy difícil o muy caro, pero bueno, realmente tampoco es así. O sea, se necesita evidentemente servicios internos que estén muy involucrados. O sea, para el ejemplo de buenas prácticas tiene que dar uno, ejemplo, evidentemente estar involucrado el municipio como sí, expertos internos, pero yo creo que todos los ayuntamientos los pueden tener o pueden gozar de ellos a través de convenios, por ejemplo, con universidades o con colegios profesionales o incluso con mancomunidad, ¿no?, de otros ayuntamientos cercanos. Eso es algo que realmente no hay que perder el punto de vista. O sea, el diagnóstico es fundamental, cada uno tiene el suyo, el plan, digamos, de mitigación también cada uno tiene el suyo, pero el plan de adaptación en muchos puntos, digamos que puede ser, bueno, no te digo concatenadas las ideas, pero sí compartidas ciertas soluciones. Y aunque la adaptación es muy específica, ¿no?, del lugar donde se realiza, muchas de las medidas de adaptación sí que son aplicables, digamos, a zonas climáticamente similares. Por eso no hace falta inventar nada, sino que hay que planificar bien, entender bien el diagnóstico, entender bien el análisis matriz de dónde partimos para aplicar un poco, pues digamos bien correctamente las medidas. Y el proceso de elaboración de la estrategia es muy importante, o sea, porque no solo tienes que involucrar a la gente, sino decirle cómo lo vas a hacer y qué es lo que quieres conseguir si estas, bueno, digamos, entidades, ¿no?, personas, sociedad, etcétera, se tienen que sentir parte, como decía yo, bueno, de la solución, no del problema. Os recuerdo que en Murcia, pues bueno, por la localización que tenemos una media incluso de 20 grados de temperatura media al año. O sea, yo realmente digo que aquí siempre verano, de alguna manera lo es. Tenemos muchos días cálidos, aquí decíamos 18 porque fue cuando se estableció la estrategia, no obstante estos han subido, y 51 noches tropicales al año también se ven, pues desgraciadamente, ¿no?, infelizmente subiendo este número de noches tropicales. Las precipitaciones sabéis que son muy escasas. Murcia en algo sí que da ejemplo es realmente en la reutilización del agua que utiliza. Reutilizamos más del 90% del agua que consumimos. Aquí vienen delegaciones de todas partes, de Abu Dhabi, de Arabia, de Israel, para ver cómo gestionamos el tema del agua. Creo que somos ejemplares en ahorro de agua. Y bueno, tenemos que 300 días sin lluvia al año, si no más. Y bueno, de alguna manera esto nos ha hecho pensar, ¿no?, y repensar qué era lo que estaba aconteciendo y planearnos no solo el escenario climático a futuro con el tema del agua, sino también pues con el tema de la energía. ¿Cuál es el panorama al que nos enfrentamos? Pues el panorama es aumento de las temperaturas, media, máxima y mínima, incremento de los días cálidos que se está viendo cada vez más, este verano ha sido realmente duro, incremento de las noches tropicales, disminución de la precipitación anual acumulada, disminución progresiva del número de días de helada al año y aumento del número de días sin lluvia. O sea, si ya no teníamos lluvia, pues bueno, imaginaros que si disminuye progresivamente los días en
qué pasa. De alguna manera nosotros con este estudio que fue, digamos, localizado con estas predicciones climáticas, hicimos un primer informe y destaca la tendencia pues, que había siempre marcada la disminución de las cantidades anuales de precipitación. Para nosotros eso fue de alguna manera vital. Podéis descargaros también este estudio que lo tenemos colgado en la web y lo que necesitéis allí está bueno, a vuestra disposición siempre. Una vez que hemos visto evidentemente los efectos que eran muy preocupantes, digamos que el clima, ¿no? El clima ya casi, el calor este africano que está subiendo y adentrándose en Europa y entra por esta zona, pues uno de los efectos más preocupantes era el número ininterrumpido de noches tropicales. Podéis observar en la gráfica que el verano, por ejemplo, de 2017 se registró un periodo de casi un mes de noches tropicales, que había, por ejemplo, del 7 de julio, si os fijáis ahí en los números, hasta el 9 de agosto. Esta es una situación que inevitablemente afecta al confort, que afecta evidentemente a la calidad de vida de las personas, que afecta a la salud y que, bueno, de alguna manera hay personas mucho más vulnerables, ¿no? Como ancianos, niños o personas con diferentes patologías previas que sufren también personas a lo mejor de pobreza energética y que les afecta notablemente y considerablemente. Es uno de los temas que más nos preocupa. Fruto de esta estrategia, tenemos también una estrategia propia ahora mismo de pobreza energética que estamos intentando implementar y que, bueno, objeto será de otra ponencia cuando lo estiméis oportuno, que entendemos es muy interesante y muy necesaria. Para nosotros, una vez que hemos identificado los principales riesgos climáticos a los que nos íbamos a enfrentar como sociedad, tenemos los principales puntos vulnerables. Agua, como decía, para nosotros primordial. Salud, que va concatenado también con los temas que hemos venido hablando. Urbanismo, os recuerdo que Murcia tiene una extensión de más de 883 kilómetros cuadrados, o sea, en extensión nosotros somos 10 veces Barcelona. Somos un municipio que digamos que está en núcleo, ¿no? Murcia ciudad y sus 54 pedanías, pero estas pedanías sí forman parte del municipio, a diferencia, por ejemplo, pues de otros municipios que tienen pues una alcaldía, digamos, independiente. En este punto son estas pedanías que forman parte de esta expansión urbanística que afecta, pues bueno, a todo, al alumbrado, afecta, por ejemplo, a temas de movilidad, a temas de recogida de basura, etc. El medio natural, para nosotros evidentemente muy importante, y la agricultura. No podemos obviar que somos la huerta de Europa y el agua es el sector más prioritario, siempre lo hemos tenido claro en el presente, en el futuro, pero que, bueno, de alguna manera el sector como la salud cada vez se va a ver más afectado a nivel de clima. Y estas son las prioridades que después de grandes estudios hemos concatenado, como veis, desde 2000 hasta el 2064, y básicamente el agua siempre se mantiene en la primera, si bien los demás van intercambiándose. Y veis que la salud, estamos ya en el año 2021, sería la segunda, y en el periodo que nos atañe sería agricultura, medio natural como tal y urbanismo. Urbanismo entendiendo evidentemente ordenación del territorio, estrategia también de infraestructura verde, nivel un poco también digamos, de todos los que se ve afectado a nivel, por ejemplo, pues de movilidad. Para nosotros, evidentemente, ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros vecinos es lo que todos queremos, ¿no? O como sector social, pero es importante tener en cuenta los peligros a los que nos enfrentamos. Ahora mismo el riesgo del impacto climático en el sector de la agricultura en relación está también con las temperaturas extremas, que evoluciona desde un riesgo moderado a un riesgo muy significativo en el futuro, y el riesgo, como podéis ver en los colores diferenciados en la parte de arriba del impacto climático, también se ve un poco por la escasez de agua y evoluciona desde un riesgo significativo en la actualidad a un riesgo bastante alto en el futuro. Una vez analizado y preseleccionado todas estas medidas, evidentemente fue un proceso participativo, como decía, arduo, intenso, en que todo el mundo se sintió parte y eran medidas a tener en cuenta estas necesidades futuras. Se realizaron diferentes consultas ciudadanas para entender el grado de implicación de esta sociedad, que yo creo que nunca es suficiente, que siempre hay que consultar más e intentar formar, informar, concienciar, etc. Y después se enviaron las medidas, se contrastaron con los diferentes expertos y con este análisis, digamos, multicriterio, pues bueno, se vieron los cobeneficios socioeconómicos que se podrían derivar de las mismas, los cobeneficios ambientales y el coste de la medida. No podemos evitar hablar de dinero y de costes. Esto fue un poco la participación que os comentaba previamente, la participación interna, externa y ciudadana. En cada sector hubo mesas de trabajo que fueron independientes, con empleados municipales siempre partiendo de dentro, ¿no? El análisis matriz, una mesa evidentemente pues externa con la empresa, universidades, organizaciones, sociedad civil, etcétera, y la participación ciudadana en último lugar para ya llevarle propuestas concretas, ¿no? Hubo más de reuniones, en concreto fueron 11 para ser exactos, con más de 100 participantes, 103 para ser exactos, del
sector público, empresas, expertos y bueno, diferentes ámbitos, siempre intentando mayor índice de pluralidad. Iban todos sin mascarilla, como podéis ver, que ahora llama un poco la atención porque evidentemente aún no nos había afectado esta terrible pandemia. El proceso participativo como tal también estuvo colgado online, intentamos involucrar las nuevas tecnologías para a través de diferentes encuestas llegar al mayor número de población, a nivel de calle, a nivel de teléfono, a nivel online, etcétera. Y bueno, de alguna manera, aparte de diferentes jornadas que intentamos hacer para hacerlo lo más, digamos, transversal y lo más visible posible, ¿no? La estrategia como tal se aprobó en el 18 y se remitió a la oficina también del Pacto de Alcaldes en Bruselas. Fue una de las primeras, digamos, estrategias de adaptación a nivel local. Nos preguntamos muchas veces, ¿no? La gente nos pregunta cómo hicimos la participación, por eso he querido incidir en cómo fue, porque fue muy importante este proceso participativo y los objetivos que se establecieron fueron siempre derivados de este proceso, digo, de democracia participativa. 4 objetivos estratégicos, 11 metas, 25 líneas de actuación y 61 medidas configuran el plan, que tiene siempre pues, un comité, digamos, de seguimiento y evaluación. Si veis, en esta lámina explico los objetivos estratégicos y en alguna de las transparencias que voy a intentar ahora pasar, y voy a intentar ser breve porque el tiempo nos apremia a todos, pero quiero ser concisa explicando los puntos principales, estos serían los 4 objetivos estratégicos de nuestra estrategia, que se dividen en estas siguientes líneas de actuación, y para cada una de ellas voy a intentar poner algunos de los ejemplos más claros para que, bueno, de alguna manera vosotros os ilustre, ¿no? El preparar la sociedad, integrar los proyectos piloto o, por ejemplo, conservar la biodiversidad, que es tan importante. Entonces, veréis, la estrategia está colgada online, también la podéis consultar, yo creo que además es una lectura bastante amena y sencilla, o sea, es friendly, ¿no? Que dicen los ingleses, y cada objetivo estratégico viene dividido después alineado en metas que a su vez tienen una línea de actuación de la que dependen pues, las medidas de adaptación municipales. Vamos a empezar brevemente con el modelo, por ejemplo, de planeamiento del municipio de Murcia. A través de la planificación territorial se planteó incorporar pues, diferentes criterios de adaptación. Criterios de adaptación al cambio climático en el Plan Generación de Ordenación Urbana, implicando aguas arriba todos los actores que había, digamos, urbanismo, edificación, transportes, movilidad, etcétera. Planificaciones sectoriales, como por ejemplo el plan de movilidad, el plan de desarrollo o herramientas, por ejemplo, jurídicas disponibles como las ordenanzas urbanísticas, edificación, fueron las que, bueno, de alguna manera fueron más flexibles, digamos, con el plan general de ordenación urbana, y de alguna manera pues incorporar fácilmente el condicionamiento que había de uso en cumplimiento de los criterios de resiliencia, ¿no? Medioambientales, de eficiencia energética, de uso de renovables, infraestructura verde, etc. Este fue, digamos, el primer bloque. Como ejemplo y fruto de ello pues está la estrategia local del vehículo eléctrico, que ahora mismo también ya tenemos un eje a 2030, eso es una estrategia aparte que nació, digamos, de todos estos procesos, la podéis también consultar online, y bueno, el fruto de la estrategia también tiene, pues bueno, sus diferentes ejes de actuación, ¿no? Siempre con la información y concienciación ciudadana como base y la promoción y fomento del tema que corresponde en este caso fue la movilidad eléctrica como tal. Estamos avanzando, vamos dando pasos en movilidad eléctrica que ahora gracias a, por ejemplo, subvenciones como el MOVES es posible, ¿no? De alguna manera hacer este mallado de recarga eléctrica. Somos por el momento, creo que la ciudad europea, ya no digo española, sino europea, que da la recarga gratuita. Ahora mismo tenemos más de 20 puntos en vía pública de recarga entre semirápida y rápida gratis, o sea, los ciudadanos pueden recargar gratis, y un poco también era poder hacer el estudio, ¿no? De intentar también formar, concienciar, y una vez que se implante el vehículo eléctrico vamos a tener que hacer un sistema híbrido, ¿no? de copago, o vamos a ver el tema de concesión administrativa, evidentemente porque no vamos a poder estar dando, ¿no? la energía gratis y más al precio al que está, ¿no? Para siempre, pero sí que queríamos hacerlo un poco como fomento del vehículo eléctrico. Es uno de los puntos que me gustaría recalcar porque gran parte de nuestros esfuerzos se van en esta estrategia local del vehículo eléctrico. Después, preparando la sociedad, otro de los grandes ejes en los que hemos trabajado y seguimos trabajando día a día. La escasez de agua para nosotros, perdonad que insista tanto, pero es fundamental, y el agua es prioritario para la adaptación al cambio climático, y el incremento de los episodios de olas de calor, disminución del nivel medio de precipitaciones, como decía, y las sequías meteorológicas que cada vez son más duraderas y que van a contribuir, pues bueno, a la intensificación de una sequía hidrológica ya más persistente. Por lo tanto, para nosotros era importantísimo
preparar también a la sociedad, ¿no? De alguna manera es necesaria la aportación de agua a corto o medio plazo, y una alternativa era, por ejemplo, la desalinización, que todos sabéis, polémica donde las haya como solución, pero algo de lo que evidentemente hay que hablar, que cubre las necesidades hídricas en la agricultura, regadío en crecimiento. Sin embargo, es una solución que supone externalizar bueno, ciertas connotaciones negativas, como decía, como bueno, problemas como la generación de salmuera, el vertido al mar. No voy a hablar ahora mismo del Mar Menor y el proceso de eutrofización que está padeciendo, porque sabéis de todos conocido que es un grave problema que padece en la región ahora mismo, y que bueno, indirectamente también nos afecta evidentemente como municipio, ¿no? Problemas sanitarios también derivados del agua, ¿no? Problemas, por ejemplo, de consumo energético adicional al tema de distribución de agua, y el coste asociado que no viene a ser asumido por el agricultor. La presente meta está dirigida para promover una conciencia, digamos, a favor de la protección del recurso agua entre la población y los sectores económicos de Murcia, por ejemplo, el sector agrícola y la industria agroalimentaria, que es tan importante en nuestra zona, ¿no? Después tenemos también una meta para una vocación, que es aumentar la capacidad de prevención y reacción de la población ante los riesgos sanitarios causados o acentuados por el cambio climático, mediante capacitación, acciones sociales contra la pobreza energética, como comentaba, mayor y mejor uso de las TIC, una prevención sanitaria inteligente a través de monitoreo, alertas tempranas, ¿no? Cada vez más tempranas, y también incremento de las zonas de frescor natural en la ciudad, incentivo a la eficiencia energética, incremento del papel de centros educativos para enfrentar el calor extremo. Ahora también estamos hablando de la posible red, ¿no? De refugios climáticos. Bueno, estamos viendo un condensado de ideas para un poco hacer este punto. Ejemplos, por ejemplo, que tenemos de sombraje son la ejecución que se está materializando, por ejemplo, en muchos colegios, ¿no? De alguna manera hacer estas zonas de sombraje. Ahora ya se está optando también por un sombraje más natural, de soluciones basadas en la naturaleza, y decir que esto ha avanzado y se ha modificado en los últimos años, o incluso que la mayor parte de las pérgolas de arriba sean fotovoltaicas, con lo cual se promueve el autoconsumo a la par que se ofrece pues, un sombraje no solo el natural, de soluciones basadas en la naturaleza, tipo las moreras, que son maravillosas, o por ejemplo el artificial de pérgolas modulares, pero acompasado de la energía solar, que también es tan necesaria, ¿no? Para pasarnos poco a poco al autoconsumo. Otro de los ejemplos, que me han dicho que ponga ejemplos y me parece vital, pues bueno, son las campañas, por ejemplo, contra el mosquito tigre. Aquí es una plaga, iba a decir un dolor, pero también lo es, ¿no? La pobreza energética en sí afecta en el municipio entre 28.000 y 30.000 hogares en el municipio de Murcia. Y estos sufren y sufrirán antes que nadie las condiciones del calor extremo, pero sin disponer además de los medios para adaptarse. Es con ellos con los que estamos trabajando en particular en esta estrategia de pobreza energética. Los impactos potenciales pues, son incremento de enfermedades respiratorias, como todos podemos imaginarnos, enfermedades zoonóticas, aumento de la presencia del mosquito vector de enfermedades infecciosas como el dengue, el paludismo u otras, incremento de la gravedad de las alergias como el asma, número de alérgicos, por ejemplo, frente a la eclosión anticipada de los pólenes o el crimen de ácaros, o reducción del confort térmico por la noche, pues en ausencia de bajas temperaturas, e incremento del estrés térmico, agotamiento, que todos padecemos de una manera o de otra, ¿no? Y aumento, digamos, también de la morbimortalidad en poblaciones de edades superiores a los 65 años, en niños, en personas obesas, en personas dependientes, por golpes de calor y por agravamiento de enfermedades previas. Este verano nosotros hemos tenido con la Concejalía de Asuntos Sociales y los voluntarios y Protección Civil, etcétera, pues digamos como ciertos días, ¿no? En los que hubo evidentemente por la ola de calor, incluso previo, durante, evidentemente también después, habilitar esta especie de refugios climáticos que os comentaba, bueno, dar agua a las personas que estaban en la calle, incluso abanicos, y evidentemente ofrecer este refugio climático que estaba de alguna manera habilitado y preparado para que se refugiasen, nunca mejor dicho, de las temperaturas extremas que hemos padecido este verano. Otro de los temas importantes son los temas de SMART, los temas de gestión inteligente. Formamos parte, por ejemplo, con UNE, ¿no? De los comités de estandarización y normalización de muchas normas, del comité 178, por ejemplo, las ciudades, ¿no? Que están avanzando en temas inteligentes, y otros muchos que de alguna manera tenemos que ser parte también de ver cómo se van a establecer estas comunidades que son inteligentes y sostenibles a la vez. Para nosotros, las medidas específicas a cumplir en el proyecto de urbanización, por ejemplo,
dependen de las características de la edificación, ¿no? De obligar o no a ejecutar redes separativas y potenciar la reutilización de nuevos proyectos. Por ejemplo, estamos hablando aquí en temas, por ejemplo, en concreto del agua, o, por ejemplo, integrar el cambio climático en la ciudad, pero de una manera inteligente. Es lo que el proyecto es Murcia Smart City, vosotros también tendréis, ¿no? En vuestras ciudades muchos proyectos de gestión Smart, y hacer un diseño y una integración de una red, que es una red de vigilancia municipal, de las condiciones atmosféricas, de condiciones de contaminación de partículas, temperatura, humedad, radiación solar, la polinización. Todos estos datos ya son mucho más accesibles y factibles de estudiar a día de hoy, y, por ejemplo, de alguna manera coordinar pues las medidas de control. Ahora estamos, por ejemplo, estudiando el mapa solar del municipio, y eso también es interesantísimo a nivel del potencial que tiene Murcia, por ejemplo, para producir energía, y se va a hacer todo de un proceso Smart para que las personas evidentemente vean el potencial que tiene energético su zona, o restringir, por ejemplo, la circulación, si hablamos de movilidad, en las principales arterias cuando sea necesario superar, porque de alguna manera los índices de alerta, y sea necesario porque se ha superado los niveles de contaminación críticos. La gestión inteligente de redes en tiempo real afecta a todos los parámetros que hemos mencionado previamente. O sea que el futuro sostenible no será, pero evidentemente un futuro inteligente y un futuro con estas nuevas tecnologías que de alguna manera ayudan al vecino, ¿no? A la vecina, a entender mucho mejor, es mucho más importante. Para nosotros también, evidentemente, para ir un poco ya resumiendo, el siguiente eje piloto es el objetivo que se refiere a las buenas prácticas en la gestión municipal de nuestro municipio, el que tiene estas medidas de adaptación, que ya consideramos que tiene un papel ejemplarizante el ayuntamiento para erradicar el problema y también predicar un poco con el ejemplo, y de alguna manera, bueno, pues prácticas en gestión sostenible del ayuntamiento, prácticas, por ejemplo, en parques y jardines más resilientes, urbanismo más sostenible, coordinación de adaptación en el municipio, etcétera. Es importante, y yo creo que los vecinos lo aprecian mucho, ¿no? Dar ejemplo de buenas prácticas, y, por ejemplo, los sistemas de drenaje urbano pues son los primeros que los implementamos, no solo exigiéndoselo quizás a nuevas construcciones, sino, por ejemplo, aumentar la capacidad de filtración del agua pues en los nuevos proyectos que hacemos, o reducir la escorrentía urbana para evitar inundaciones en todas las áreas en las que se debe actuar y las que tenemos competencias. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de proyectos concretos, de proyectos que se han hecho a nivel local, o, por ejemplo, proyectos que se han hecho a nivel europeo. Por ejemplo, este proyecto Life Heatland, que ahora el mes que viene vamos a Madrid a un compendio, ¿no?, de los proyectos Life, para explicar un poco cómo se reducía el efecto de isla de calor urbano. Este proyecto viene de acabar, ha finalizado ahora en el año 2020, y nos toca hacer evaluación, ¿no?, realmente para ver si estos pavimentos con menos almacenamiento solar que los convencionales bajaban un poco las temperaturas. Y sí, disminuir la temperatura del aire de 1,5, depende de la zona, incluso ha subido, dependiendo de la zona también de la aireación que tenía, y un poco el ahorro energético que venía alineado a las casas que se encontraban, digamos, en paralelo en los barrios donde se ha implementado este proyecto de asfalto frío. Es un proyecto que, si queréis, también está explicado aparte, y es bastante interesante para ir sustituyendo progresivamente, ¿no?, e introducir estos criterios climáticos en los pliegos de contratación pública. Tenemos, por ejemplo, riego eficiente de parques y jardines, por poneros otro ejemplo. Bueno, en colegios también hemos hecho muchas cosas y demás. Y ya vamos al cuarto bloque, para ir un poco acabando, para el tema de la biodiversidad, que para nosotros es también fundamental. Es una meta que se enfoca un poco en la recuperación, en la gestión mejorada y la protección de la masa forestal, del suelo agrícola y de los cuerpos de agua, con los beneficios asociados en cuanto a servicios ecosistémicos. Deciros que en esta línea hemos avanzado y nos hemos unido al Green Digital Charter a nivel, digamos, de data, ¿no?, de Smart, pero también nos hemos unido al capítulo verde que hay ahora mismo del Green City Accord, que es el acuerdo de las ciudades verdes. Básicamente se trabaja en temas de agua, en temas de aire, en temas de ruido y en temas de residuos, que son un poco los 4 puntos que venían un poco tratados de lado, ¿no?, de soslayo con el tema del pacto de las alcaldías, y que con este Green City Accord, pues de alguna manera el acuerdo verde de ciudad se van a tratar. Y el tema de la biodiversidad es uno de los más importantes. Estamos trabajando ahora mismo con Finlandia, que no es que tengamos muchas cosas en común, evidentemente, a nivel climático, pero sí, por ejemplo, a nivel de conservación del ecosistema tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Para nosotros es muy importante también revalorizar el patrimonio tradicional de la huerta, y
caminar un poco a protegerlo todo lo que se pueda a nivel cultural, a nivel endogámico, a nivel medioambiental y a nivel, bueno, un poco de este turismo sostenible que de alguna manera va a servir, ¿no?, como mecanismo de apoyo para dinamizar la actividad económica como tal. Tenemos un plan de acción de huerta, que es un plan un poco de ordenación del territorio, promoviendo los productos de kilómetro cero, recuperación de acequias, potenciar, como decía, los productos locales. Es importante todo lo que se haga un poco para el reto demográfico, ¿no? También de fijar población en estas zonas es fundamental. Ejemplos de concienciación tenemos muchísimos, a todos los sitios que nos invitan vamos, de hecho aquí estamos hoy, ¿no? Potenciamos, entre otros, como siempre decía, esta difusión de buenas prácticas, resaltamos el climatón, que nos hemos unido todos los años desde que hemos sabido de esta hackathon, ¿no?, de este ideatón de ideas a través del Climate Kick, que es este kick europeo de clima, que sepáis que aún estáis a tiempo si queréis, porque este año debido a la COP no es solo durante el último jueves del mes de octubre y coincidiendo también con el Día del Cambio Climático, sino que va a ser durante todo el mes de noviembre y ya estamos planeándolo con las universidades para el mes de noviembre del presente año, ¿no? Y bueno, de las 61 medidas de adaptación propuestas hemos priorizado 31, no voy a ir media por media porque evidentemente no me vais a aguantar tanto y tampoco tenemos tanto tiempo, pero bueno, favorecer un poco el marco favorable e intentar de alguna manera alinear los presupuestos para, bueno, ver estos proyectos de inversión y ver temas también de concienciación y ahorro. Tengo muchísimos, estos son los 31 que hemos potenciado, digamos, de todas las medidas, de las 61 hemos priorizado estas 31 que para nosotros son fundamentales. No sé si las podéis ver, no las voy a anunciar una por una porque si queréis la envío y son la redacción de las medidas y hay que pasarlo, bueno, de alguna manera ahora mismo para ver si alguien tiene alguna pregunta y después que nos lo haga, no hay problema, encantada de resolverlas. Entonces, un poco en tema de cuantificación de coste de las medidas priorizadas, o sea, las que tenían para nosotros prioridad, hemos establecido un coste directo para empezar de 17,5 millones de euros. Eso es la estrategia de adaptación, no estamos hablando de la estrategia de mitigación, porque ya, por ejemplo, en temas de placas solares, en temas de que avanzamos hacia el autoconsumo, pasamos bastante de esta cantidad de millones de euros. Es el presupuesto, digamos, agregado, asociado a las medidas de adaptación, como decía. Estamos ahora mismo con los temas de todos los componentes del plan de recuperación, de resiliencia y transformación del Gobierno de España y estamos intentando pedir todas las ayudas que podamos para poder implementar esta hoja de ruta que tenemos. Un poco ya para ir acabando, diré que de las lecciones aprendidas que tenemos es trabajar, potenciar el trabajo en red, y una de las fundamentales fue realmente ir a donde está la gente. Muchas veces tendemos, ¿no?, los ayuntamientos a organizar un evento para que la gente venga a vernos. No, a nosotros nos compensa mucho más ir a donde están ellos. O sea, por ejemplo, pues ir a la universidad y sentarse con los alumnos, intentar coordinarlo a través del rector, vicerrectores o lo que sea. Ir, por ejemplo, a los institutos y sentarte con los alumnos, no esperar a que ellos vengan a tu casa a organizar un evento, yo qué sé, en el auditorio municipal. No, ir a donde están ellos, ir a las asociaciones de amas de casa, sentaros con ellas en su lugar, o sea, entrar, digamos, en su zona de confort para de alguna manera hacer esta irrupción, ¿no?, de concienciación, de formación y participación. Involucrar a la ciudadanía todo lo que podáis, o sea, cualquier acción que podáis de mitigación, fundamental. Otro punto fundamental, no partáis de la base sin los medios de comunicación. Medios de comunicación que tengáis a vuelto alcance, da igual que sean redes sociales, empezando por algo que podéis gestionar y no tiene prácticamente coste, sí que lleva tiempo, que las cosas como son lleva tiempo. Radio, prensa local, prensa regional, lo que sea, televisión, cualquier momento es bueno para concienciar sobre, digamos, cambio climático y estos temas. Y sobre todo la coordinación entre administraciones. Muchísimo y muy importante que nos coordinemos y demos buena imagen al ciudadano, ¿no?, que para algo estamos aquí, que es para que ellos también estén mejor y ofrecer una mejor calidad de vida a todos. Barreras, que hay falta de presupuesto, absolutamente, no os voy a decir que no porque sí lo es, pero también es verdad que hay que intentar concienciar a vuestros compañeros para de alguna manera repensar, ¿no?, de las 3 R's que después pasamos a aquella nueva, la primera era rechazar, acordaros, la segunda es repensar si realmente todas las inversiones que hay, digamos, un poco planificadas van a ser necesarias, porque muchísimas veces, no sé, es necesario tener tanta infraestructura. Evidentemente las instalaciones deportivas son fundamentales y afectan al índice de salud de la población, sí, pero es necesario a veces tener tantos centros deportivos, pues a veces sí, pero a veces no. O sea, un poco también sentaros, ¿no?, con vuestros compañeros e intentar
hacerle ver lo importante que es que las decisiones que tomen ellos son importantes y la introducción, como decimos siempre, con el servicio de contratación es fundamental. Estamos ahora también con la batería de medidas de la introducción de todos estos criterios de eficiencia energética y cambio climático en los pliegos de contratación pública. Necesidad de formación específica a los agentes municipales. No vale de nada si implementamos el vehículo eléctrico y la gente que hace el mantenimiento te dice que no sabe. No, tiene que querer saber y vas a encargarte tú de enseñarle o encontrar a alguien que sepa. Y después coordinación, la palabra fundamental, y lo decimos siempre con los ODS los tenemos muy presentes siempre, ¿no? El punto fundamental y el más complicado es el 17, que es la alianza para alcanzar objetivos, y ese es el ejemplo que tenemos que dar. O sea, antes de ir a formar, a informar a nadie, tenemos que dar ejemplo de buenas prácticas. Con lo cual, el punto 17, fundamental, alianza entre las partes para entendernos todo. Y por eso estamos hoy aquí, para de alguna manera, humildemente, en lo que podamos ayudaros, contar con nosotros. Nosotros estamos encantados de trabajar en red con cualquiera que bueno, nos lo plantee. Gracias por vuestra atención. He ido todo lo rápido que he podido. Estamos en redes sociales @energiamurcia o en la web energiamurcia.es. Podéis llamarnos cuando queráis, estamos a vuestra disposición y muchísimas gracias y muchísimo ánimo que hace falta. Tenemos que conseguirlo entre todos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.